En esta sesión vamos a hacer un comentario de texto. Vamos a hacer un comentario de texto de un artículo periodístico publicado por un intelectual que se titula «Nuestra patria es Europa». Aquí la tesis que voy a plantear es que cuando se piensa en estos términos no voy a referirme a la persona, es indiferente quién haya escrito esto, aquí hablamos en todo caso del pecado o de la virtud, pero nunca ni del pecador ni del virtuoso. Hablamos del contenido de las ideas a las que nos vamos a referir. Cuando yo hago una crítica de alguien, no la personalizo, salvo que resulte algún elogio necesario hacer, pero entre otros casos no. Es decir, no necesito, digamos, hacer críticas en contra de personas especiales, comunes, corrientes, distinguidas o conocidas en principio. Se discute básicamente las ideas. Aquí no es necesario mencionar al artífice de estas ideas, simplemente vamos a sostener una tesis que ya presento desde el momento inicial, desde este momento. A mi juicio, los intelectuales que fingen pensar tienen como patria Babia, es decir, los intelectuales que piensan en unos términos que son irracionales y que son ideales, no tienen como patria ni Europa, ni ningún país del mundo, ni ningún estado del mundo, habido, por haber o por inventar, sino que simplemente tienen como patria y como referente Babia, un mundo que, de alguna manera, es sinónimo de un estado propio de nefelibatos, o nefelibatas, como se quiere llamar, es decir, de alguien que vive fuera del mundo, es decir, el idealismo. La patria de los intelectuales es Babia, yo sostendría. Entonces, dice esta persona en un artículo, dice lo siguiente, a propósito de los tambores de guerra que parece que suenan en este momento, en el siglo XXI, en torno a Europa. Yo no voy a entrar ahora si se procede o no a aplaudir o a condenar una guerra. No entro en esto. Yo no entro a valorar las consecuencias de las interpretaciones de determinadas ideas. Yo simplemente sostengo una tesis, y es que pensar de la forma en que piensa la persona que suscribe este texto y estas ideas es pensar de una manera completamente irracional y es pensar de una manera completamente ideal. Es decir, es actuar y pensar de forma completamente ajena a la realidad a la que tenemos delante. Y esta manera de pensar no solo no nos permite resolver los problemas, sino que los incrementa exponencialmente. Pero ¿hay acaso algo más grave en todo esto? Estas palabras suponen una función, digamos, exhortativa, apelativa, incentiva a adoptar determinadas formas de comportamiento de las que se sustrae quien las pronuncia. Y claro, esta es una forma muy sui generis de invitar a la gente a que forme parte de un problema, de tal manera que quien invita a formar parte del problema se sustrae tanto al problema como a las consecuencias. Podríamos decir aquello de que bien predica quien bien vive. Dice este autor, no asisto a manifestaciones, ¿y a nosotros qué nos importa? Es decir, no asiste a manifestaciones, pero le parece bien que asistan los demás. Vete tú a las manifestaciones, si quieres, y si no, no vayas, pero no incites a ir a los demás a algo a lo que a ti no te gusta asistir. Tengo fobia a las multitudes, yo también, por eso no trato con ellas y mantengo más bien una relación a distancia, en la medida de lo posible. Pero a la manifestación de ayer en Roma asistiría, dice, mejor dicho, asistí, aunque solo sea con un vídeo mandado por móvil. Bueno, no es lo mismo, es decir, no es lo mismo asistir a una guerra que asistir a una guerra por televisión. Es decir, vamos a ver, podemos ser más o menos tontos y todos tenemos momentos en nuestra vida de cierta tontería, pero o sea, nadar y guardar la ropa son dos cosas diferentes, aunque algunas personas tienen una gran capacidad para hacerlas simultáneamente. El único problema de esa manifestación es que solo ha sido italiana, debería haber sido europea, debería haber sido descomunal y haberse celebrado en todas las capitales de Europa. Todavía estamos a tiempo de organizar manifestaciones con una bandera única y un solo lema, aquí se hace Europa o se muere. Aparece la frase citada entre comillas, no sé si la frase es de él o citada de otro autor, parece que citada de otro autor por lo que se dice a continuación. Bien, y eso que no le gustan las manifestaciones ni las multitudes, si le llegan a gustar no sé qué haría.
Claro, a los totalitarismos les gusta mucho organizar manifestaciones, banderas únicas, un solo lema. El unanimismo remite a grandes colectividades humanas que se mueven con la voluntad de una única persona, porque las diferentes personas que constituyen el grupo renuncian a su personalidad en favor de una identidad grupal, gregaria. En el contexto en el que ahora el articulista nos explica la situación, dice: el 22 de febrero pasado el periodista italiano Michele Serra publicó en La República un artículo donde se preguntaba si no sería bueno organizar una gran manifestación de ciudadanos europeos en favor de Europa, de su unidad y de su libertad. Ya, pero ¿de qué Europa? ¿De qué tipo de unidad europea y bajo qué concepto de libertad? Porque todos estamos de acuerdo en que es bueno respirar, pero respirar en qué condiciones, qué tipo de aire, etcétera, etcétera. Una manifestación con una bandera única, la bandera de Europa. Una manifestación con un único lema sin paños calientes. Aquí se hace Europa o se muere. Ese sería el lema. Claro, cualquiera que conozca la intertextualidad puede pensar incluso en la frase de Millán Astray: muera la inteligencia, muera la vida. Aquí se hace Europa o se muere. Bueno, hombre, vamos a ver, supongo que habrá algunas posibilidades de organizar las cosas sin necesidad de invocar a la muerte como solución. Pero bueno, ya no lo sé, me da un poco de miedo. Este tipo de declaraciones hacia la muerte me resultan francamente inquietantes. Se advierte: la manifestación se celebró ayer, 15 de marzo, en la Piazza del Popolo de Roma. No asisto a manifestaciones, tengo fobia a las multitudes, se repite. No sé por qué, debería consultarlo con mi psicoanalista, bueno, o con el lechero, ¿no? O el peluquero, no sé, o con el profesor de teoría de la literatura, no sé. La única manifestación a la que recuerdo haber asistido en mi vida fue la que se convocó en cierta ocasión por ayudar a mi padre, etcétera, etcétera. Bueno, esto es el narcisismo familiar, es decir, fui por ayudar a mi padre y no sé qué, bueno, pues ya cada cual, su vida privada. Pero a la manifestación de Roma asistiría, mejor dicho, asistía, aunque solo sea con un vídeo mandado por un móvil. Bueno, pues claro, eso es lo mismo que decir: yo le apoyo a usted mucho, pero desde lejos. El único problema de esa manifestación es que solo ha sido italiana. No tengo ni idea de cómo se organiza una manifestación. Pues eso es bien fácil, usted la convoca y la organiza y la encabeza y la gestiona, eso es facilísimo. Creo que por el momento no hay ninguna universidad en la que se imparta un grado sobre cómo organizar manifestaciones, pero bueno, tal vez a lo mejor conviene matricularse en alguno de estos grados o informar a la gente de cómo funciona esto. No digamos una manifestación en toda Europa, ni siquiera sé si podría de verdad organizarse. Bueno, usted inténtelo, ¿no? ¿Podría? Se pregunta. ¿Alguien sabría hacerlo? Ni idea. Utiliza la antipáfora como recurso. Lo único que sé es que es necesaria. Bueno, pues nada, anímese usted y hágalo, ¿no? A Europa le ha llegado la hora de la verdad. Bueno, no sabíamos que hasta ahora no hubiera llegado alguna hora que no fuera de la verdad, pero bueno, como si todas las horas anteriores hubieran sido falsas. Lo he dicho muchas veces, la Europa unida es la única utopía razonable que hemos inventado los europeos. Lo de utopía razonable, por si no han reparado en ello, es una expresión completamente oximorónica y paradójica. Es hablar como de nieve frita, por ejemplo. Las utopías no son razonables, las utopías son idealistas, como su propio nombre indica. Utopías atroces, se nos dice, paraísos teóricos convertidos en infiernos reales. No, de teóricos no fueron los paraísos, fueron paraísos prácticos para la gente que oprimía a otros, ¿no? Hemos inventado unas cuantas. Bueno, yo no he inventado ninguna, sinceramente. Este plural asociativo, en virtud del cual todos somos culpables de algo, esta culpa que tanto hemos discutido en libros como una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, donde el miedo, mentira y la culpa nos hacen asumir responsabilidades ajenas, libro que por cierto se presenta la semana que viene en Madrid en la Fundación Universitaria Española, el jueves 27 a las 7 de la tarde. Pero bien, aparte de esto, claro, en este libro hablamos del miedo, la mentira y la culpa. Cuando me dicen, bueno, ¿de qué somos culpables? Bueno, pues aquí nos culpan de haber inventado utopías que han sido atroces. ¿Qué utopías atroces han inventado los que han nacido después de 1990? Claro, es curioso que una generación pacifista de boomeres trate de enviar a la guerra a una generación pacificada de milenaristas que ha nacido hace 2 o 3 décadas.
realmente resulta sorprendente cómo se puede decir que o hacemos Europa que Europa hacemos. Pero es que Europa lleva haciéndose desde la romanización. El Imperio Romano trató de hacer una Europa determinada con la que naturalmente unos estarán de acuerdo y otros estarán en desacuerdo. Los bárbaros, con las invasiones, trataron de hacer una Europa con la que naturalmente unos estaban de acuerdo y otros no. Carlos I de España, V de Alemania, hablo de Carlos I, no de Ortega y Gasset. Carlos I de España y V de Alemania trató de dar una unión a Europa bajo su punto de vista, que no coincidía precisamente con el de los países que acogieron la Reforma Protestante. Es decir, Alemania trató de dar una unión a Europa que fracasó en 1918, fracasó en 1945 y que ahora trata de nuevo de imponerse. Es decir, que la unidad de Europa siempre se ha planteado por diferentes potencias que se han disputado entre sí la hegemonía del poder político y financiero, y hoy también. Por lo tanto, mucho cuidado con hablar de utopías razonables, porque hablar de utopías razonables es como hablar de torturas placenteras. La tortura será placentera para el sádico que la ejerce, pero no para la persona que la sufre. Entonces, mucho cuidado con invocar las utopías, porque eso es precisamente lo que hace alguien que ha perdido de vista el mundo que tiene delante. Entonces, a mí me parece muy preocupante que los intelectuales, con sus ideas, estimulen e incentiven una forma de pensar que resulta completamente idealista, al margen de las consecuencias y de la irresponsabilidad a la que pueden conducirnos tales consecuencias. Insisto en que yo no me planteo ningún punto de mi intervención, ni de esta ni de ninguna otra que he hecho a lo largo de mi vida, ni que haré en el futuro, de eso estoy seguro, excluyo completamente de cualquier parte de mi argumentación decantarme por unos u otros argumentos. Cada persona tiene sus ideas políticas, tiene sus criterios ideológicos, tiene sus creencias religiosas y tiene sus ideas o prejuicios filosóficos. Cada persona tiene, insisto, evidentemente sus implicaciones. Yo no voy a discutir esto. Cada cual que piense lo que quiera, que sienta lo que quiera y que profese la filosofía, la ideología o la religión que quiera. Pero lo que sí voy a discutir abiertamente es que esta forma de razonar, que no es en realidad ningún raciocinio, esta forma de pensar que se fundamenta en el irracionalismo, en el pensamiento asistemático, en el pensamiento idealista, que pierde de vista la materialidad de lo que es el mundo y que pierde de vista el orden operatorio de una realidad con la que, si no nos hacemos compatibles, no vamos a sobrevivir, me parece un error de consecuencias impresionantes y de una irresponsabilidad enorme por parte de alguien que, debiendo utilizar las ideas en beneficio de la colectividad, estimula los ánimos del ser humano para invitar nada menos que a una guerra. Esto me parece realmente de unas consecuencias gravísimas. De unas consecuencias gravísimas, porque tomarse en serio esto nos conduce precisamente a la muerte, en definitiva. Aquí se hace Europa o se muere. Mira, muérase usted. Por una razón de ese tipo, muérase usted, porque yo, con criterios de este tipo, no firmo ningún cheque en blanco que me conduzca a un frente de guerra o a un frente de batalla. Eso lo puede tener usted muy claro. Si al que le guste la guerra, que vaya a la trinchera, pero conmigo que no cuente. Conmigo que no cuente, ni para una ni para otra guerra por el momento, por el momento. Lo que pase en el futuro no lo sé, porque evidentemente, como se ha dicho tantas veces, la paz es un periodo que está delimitado por dos guerras. Bueno, pero eso todo el mundo. El buen tiempo es un periodo que está delimitado por el mal tiempo, entendiendo por el mal tiempo la lluvia y por el buen tiempo el sol. Pero hay personas que consideran que el mal tiempo es el exceso de sol y el buen tiempo es la lluvia y el cielo nublado. Es que depende del criterio que cada cual tenga del buen tiempo y del mal tiempo, y el criterio que cada cual tenga de Europa, de la libertad y de la unidad. Claro, porque insisto, el concepto de unidad de Europa que tenía Carlos I no era el mismo que tenía Lutero, y el concepto de Unión Europea que tenía Julio César pues no es el mismo que tiene Alemania, o que tenía Odoacro, por ejemplo, el que hace caer al último emperador romano. Y claro, se dice, no uso la palabra utopía en su sentido etimológico, no hay tal lugar. ¿Y en qué sentido utiliza entonces la palabra utopía? En un sentido metafórico, es decir, en un sentido ocurrente. Claro, yo podría leer este artículo de este autor no como lo que es un artículo periodístico, sino como un cuento de Borges, y comprendo que si lo leyera como literatura, como un cuento de Borges, sería una mala literatura, pero al menos, amparándose en el estatuto de la ficción, sería, desde el punto de vista del planteamiento de muchas de sus ideas, tolerables, porque sería una ficción todo lo que cuenta. De hecho, todo lo que cuenta es una ficción, porque probablemente nada de esto ocurra de la manera en que aquí lo plantea.
porque si así ocurriera, iríamos todos derechos hacia una guerra, pero directa, a una guerra directa que supondría que mucha gente moriría, otros sobrevivirían y luego después cada uno contaría la historia como le fue en ella. Es decir, lo que ha ocurrido siempre hasta hoy. Se dice, no uso la palabra utopía en su sentido etimológico, traducida del griego Quevedo, sino en su sentido hoy mucho más común de proyecto deseable. La utopía no es en sí mismo un proyecto deseable. La utopía es un lugar que realmente no existe en ninguna parte porque está fuera de la realidad. Es decir, un proyecto utópico es un proyecto idealista que nos sitúa fuera del mundo, que nos hace incompatibles con la realidad y que nos conduce directamente al fracaso. Si es a ese lugar al que ustedes quieren acudir, vayan directamente, pero de mí olvídense. Olvídense completamente. Y desde luego, si ustedes creen que a través de la utopía van a resolver una guerra, o que a través de una guerra se va a resolver utópicamente un problema, pues entonces sigan su curso, pero a mí me dejan en paz, completamente. Y creo que conmigo va a quedarse mucha gente también, porque antes de ir a la guerra, la gente busca otras alternativas, indudablemente. Nadie ha dicho que la construcción de una Europa unida sea tarea fácil. Claro, era para decir, ¿y qué tareas difíciles han hecho personas que escriben artículos como este? Lo que sí sabemos es que ese proyecto es el único que puede garantizar la paz, la prosperidad y la democracia en Europa. Bueno, depende qué idea tenga cada cual de la paz, de la prosperidad y de la democracia en Europa. Y lo sabemos porque lo hemos comprobado durante los últimos 80 años. Bueno, unos lo han comprobado de una manera, otros lo han comprobado de otra manera, porque no es la primera guerra en los últimos 80 años que tiene lugar en Europa. O se han olvidado ya de Yugoslavia, o se han olvidado de otras guerras particulares, más o menos próximas y cercanas a Europa. ¿Y es la Europa unida un proyecto político inédito en la historia? No, inédito no, porque Europa se ha mantenido unida durante muchos momentos de la historia, pero unida en unas condiciones que para unos han sido satisfactorias y para otros han sido insoportables. Claro, es que depende el criterio de unidad que tengamos. Es que aquí hablamos de los criterios con los que se identifica una persona como si esos fueran los mejores y los criterios de las otras personas fueran peores. Y claro, esto es un error enorme a la hora de interpretar la realidad ante la que nos encontramos. Es que no estamos solos en el mundo, no estamos solos en Europa, no estamos solos en ninguna parte, sino que estamos relacionados con otras personas que piensan de forma diferente, incluso contraria a nosotros, y que no están conformes con que un grupo imponga a otro grupo determinadas ideas, y de ahí los conflictos humanos. Entonces, suponer que un intelectual, por ser intelectual, habla con más raciocinio que los demás, es vivir en babia, que es a lo que vuelvo una y otra vez. Nuestra patria es Europa, se dice, tu patria es babia, diré yo, en definitiva. La patria de los intelectuales es babia porque los intelectuales viven en babia, no saben dónde están, en realidad no saben dónde están, realmente, ni con GPS saben dónde están. Claro, los europeos de hoy vivimos atrapados entre Vladimir Putin y Donald Trump, entre un autócrata y un aspirante autócrata, dos matones o dos gánsteres que solo entienden el lenguaje de la extorsión y solo acatan la ley del más fuerte, etcétera, etcétera. Bueno, yo respecto a esto no tengo nada que decir, porque puede ser verdad, puede ser mentira. Esos son declaraciones que hace una persona y que hace públicas bajo su responsabilidad. Yo no entro a valorar este tipo de cuestiones, cada uno sobre los personajes históricos contemporáneos o sobre los políticos actuales tiene su propia idea, y no es que la respetemos o la dejemos de respetar, es que las ideas que tiene la gente están ahí y no se pueden negar. Es decir, da igual decir, bueno, es que yo respeto las ideas del otro, ¿y qué me importa al otro que las respetes, que no las respetes? El otro tiene sus ideas y las hace valer en el contexto en el que se encuentra y se terminó. Por eso digo que cuando la gente sostiene unas ideas, es que yo disiento respecto a tus ideas, eso da lo mismo, le da igual a cada persona y le da igual a las ideas en sí mismas. Es decir, aquí lo único que importa es el poder, el control de la hegemonía y la capacidad de obrar. Es decir, cualquier comentario que se haga sobre política tiene el mismo valor que cualquier comentario que se hace sobre el horóscopo, no va a ninguna parte. Lo único que importa en política, en definitiva, es quién tiene el poder. Ni más ni menos. Y de política hablan básicamente quienes no tienen ningún poder, quienes simplemente tienen ideologías. Cuando yo he escrito en el libro El Búho, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, en el Búho, cuando he dicho que los ricos no tienen ideología, los ricos tienen dinero, la ideología es la emoción de los pobres, mucha gente se sorprendía como si esta fuera una frase genial o sorprendente. Esta frase es una obviedad. Es una obviedad. Lo sorprendente es que la gente
se entere de esto cuando alguien se lo dice. Lo sorprendente es que a nadie se le haya ocurrido esta frase todos los días, al salir de su casa, al ver cómo funciona el mundo, al leer la prensa o simplemente al ir a trabajar. Es decir, lo sorprendente no es que esta frase se me haya ocurrido a mí, lo sorprendente es que esta frase no la sepan ya todo el mundo a partir de los 10 años de vida. Eso es lo sorprendente. Lo sorprendente es que la gente se siga dejando engañar día tras día por artículos como este, escritos por intelectuales que piensan de una forma, ya no digo equivocada o acertada, es que hay algo mucho peor que equivocarse o que acertar. Y este mucho peor que el error es no vivir en el mundo en el que vivimos los demás. Pero se creen los intelectuales que los demás nos vamos a comer artículos así. Se cree la gente que hoy día, incluso hasta los analfabetos, y es que los hay, aparte de los funcionales, se pueden creer cosas como esta. ¿Alguien puede creer realmente que una utopía es lo que no es? Que una utopía es algo realizable, que una utopía es algo posible, y que los problemas se van a resolver mandando a los demás a la guerra, y que los demás se van a ir a la guerra tan felices como se iban hace 100 años. ¿Pero se creen esto ustedes? Vamos, hombre, si se creen esto ustedes, vayan ustedes a la guerra y den ejemplo, dejen de escribir, dejen la pluma y cojan las armas. Al menos antaño los militares aún escribían poemas, y escribían libros, como Garcilaso. Pues dejen la pluma y cojan el fusil, si tanto les gusta la guerra, en definitiva, pero dejen de enviar a los más jóvenes a la guerra. Esta tendencia de los boomers a enviar a los milenaristas a la guerra, a más de un milenarista le puede salir cara. Pero es que, desde luego, vamos, yo, si realmente fuera uno de estos milenaristas, me sentiría muy preocupado ante estas declaraciones de los boomers, porque la ilusión que rezuma en ellas es realmente preocupante. No les gusta la democracia, dice, porque saben que Europa es el bastión de la democracia en el mundo. Yo pensé que el bastión de la democracia en el mundo era la anglosfera, eran los Estados Unidos, con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En fin, ahora resulta que la democracia no era la Revolución Francesa, no era lo que nos había liberado del antiguo régimen, ahora resulta que no, En fin, aquí las cosas cambian según quien hable y el día en que lo haga, el día en que hable. Intuyen que si Europa se uniera de verdad sería un competidor imbatible para ellos, pero hoy no hay continentes, no hay países. Los amigos del comercio no tienen ideologías ni tienen tampoco delimitaciones fronterizas, tienen dinero. Es decir, Europa no es más que una zona geográfica donde hay gente que vive, pena, muere, sufre, se reproduce y hace lo que hace todo el mundo en cualquier otra parte del planeta. Pero el comercio, que es quien gestiona en realidad los poderes del siglo XXI, ya no los estados, sino el comercio, porque los estados están en manos del mercado, no entiende de geografía. Y dice este señor, así que ahora mismo en Europa están en peligro la paz, la prosperidad y la democracia, es decir, todo aquello que el proyecto de la Europa Unida ha conseguido durante los últimos 80 años. Ya, pero hay personas a las que una determinada manera de entender la democracia no les gusta, porque son demócratas, pero de otra manera. Es que la democracia puede entenderse de muchas maneras. ¿Por qué no imponen hoy en Europa la democracia ateniense? Porque sería antidemocrático completamente fundamentar una economía en la esclavitud y prohibir el voto a las mujeres. Por lo tanto, la democracia ateniense no puede proponerse ni ponerse como modelo de democracia porque 25 siglos de historia la han inhabilitado como sistema político, por muy democrática que se llame la democracia ateniense. Evidentemente, del mismo modo que la democracia estadounidense de los fundadores de la Unión no es la misma que la de hoy, porque aquella se basaba también en una mano de obra esclava, que hoy es totalmente inconcebible plantear. Y entonces plantea como solución salir a la calle. Por eso sería como mínimo conveniente que los europeos, no solo los italianos, saliéramos a la calle para decir algunas cosas que quizá vale la pena decir. Bueno, pues hágalo usted, señor articulista, salga usted a la calle y diga lo que le parezca oportuno decir. Pero los que tenemos que trabajar, los que trabajamos en realidad, y los que somos un poco escépticos de las soflamas de determinados intelectuales, y reflexionamos un poco más acerca de lo que suponen estas fórmulas, pues nos lo pensamos con más atención y con más calibre. Se dice que somos los europeos, cito otro fragmento, los que queremos seguir siendo europeos y queremos seguir viviendo como europeos.
bueno, y los gallegos quieren seguir viviendo como gallegos y los gijoneses seguir viviendo como gijoneses, como si los gallegos y los gijoneses no durmieran horizontalmente, o los europeos durmieran verticalmente y los groenlandeses, no sé, vivieran en las nubes o cosas por el estilo. Que sabemos que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa, y mucho más importante. ¿Y qué es lo que nos une? ¿Y qué es lo que nos separa? ¿Y qué es lo importante? Es que aquí se habla de términos indefinidos a los que no se da ninguna solución. Tenemos historias distintas, pero también una historia en común. Yo no sé si me habla de una comunidad de vecinos o del planeta Tierra entero. Porque claro, esto puede decirse también de una comunidad de vecinos. Lo que nos une es mucho más que lo que nos separa y mucho más importante. Tenemos historias distintas, pero esto basta leer la historia de una escalera de Güero Vallejo para saberlo. Es que, claro, aquí hay una verbena de verbos, una verbena de logorrea, que realmente no sabemos a dónde nos lleva. Y decimos, todos venimos de Atenas y Jerusalén. Mire, yo vengo de Gijón, pero claro, comprendo que Gijón a lo mejor al lado de Atenas o de otras ciudades, y de Sócrates y de Jesucristo. Bueno, mire, a mí me deja usted en paz, tanto con el uno como con el otro. Yo vengo de mi padre y de mi madre, y a mucha honra, como diríamos, ¿no? Y ya está. Tenemos lenguas distintas, pero un solo corazón. Bueno, sí, tenemos lenguas distintas, varias lenguas, somos políglotas, algunos hablamos varias lenguas, ¿no? Que la Europa unida ya no es un proyecto de élites, no que va. Lo que fue en un principio, un proyecto concebido por un puñado de valientes visionarios. Lo de visionarios ya me explicarán dónde están. Visionarios son los que ven visiones, es decir, los que ven visiones están inhabilitados para la guerra, para dirigir una guerra, para gestionar una guerra. Horrorizados por la carnicería indescriptible que acababan de presenciar, sintieron que una Europa... pensaron y diseñaron otra Europa para sus intereses. Es decir, bueno, esto es verdaderamente un relato de ciencia ficción. O sea, es un relato de ciencia ficción. Ahora el proyecto de la Europa Unida es un proyecto popular. Supongo que no pensarán en el apellido de uno de los partidos de España. Un proyecto popular, popular, pero no populista, ¿no? Popular, porque los europeos hemos aprendido que en ese proyecto, nos va literalmente la vida, y que de él dependen, aquí debería haberlo puesto en plural, pero bueno, se le olvidó, dependen la paz, la prosperidad y la democracia en el continente. Madre mía, cuántas cosas dependen de uno, ¿no? Y uno no lo sabía. Habrá que decir que Europa no es un consorcio, como lo llama Trump, sino que es, cuidado, un proyecto sugestivo de vida en común. Un proyecto sugestivo de vida en común puede ser también una comunidad de vecinos. ¿Y qué hay de mérito en valorar a una comunidad de vecinos como algo así, ¿no? Es decir, yo voy a poner en el ascensor de mi edificio, voy a poner un letrero que diga: somos un proyecto sugestivo de vida en común. Y de ahí al co-living, todo resuelto. Por reciclar las manoseadas palabras de Ortega, y que si tenemos que elegir una patria, aparte de la patria chica, que es la única patria de verdad, nuestra patria no es España, ni Italia, ni Francia, ni ninguna de las viejas naciones europeas, que son muy viejas y parece que no tienen remedio. Nuestra patria es Europa. Yo diría que la patria es Bavia. La patria de las personas que piensan en estos términos es Bavia, porque viven mucho más liberados que si se atienen a la realidad. Una Europa unida que no puede construirse contra ninguna nación ni contra ningún sentimiento nacional, sino que debe respetarlos todos, integrándolos y trascendiéndolos. Amén. No hay ningún problema. Y decir también que queremos una Europa unida de verdad, una Europa federal, capaz de combinar de todo, con rayos, truenos, relámpagos, soles, hierbas verdes, flores y todas esas cosas. Y música celestial también. Yo pido que haya música celestial. Que queremos vivir en paz, eso todos, menos los que claman por la guerra, para los demás, llaman a la guerra a los demás, ellos no. Precisamente por eso estamos dispuestos a defender a Europa. Pues nada, a defender a Europa, a la trinchera. Que si hay que hacer sacrificios por Europa, los haremos. ¿Y qué habéis hecho hasta ahora? Porque muchos llevamos algún tiempo trabajando y otros han picado carbón en la mina y pescado bacalao en Terranova para los europeos, ¿no? Que no queremos ver la violencia ni en pintura, pero que no somos unos pusilánimes y no nos vamos a dejar amilanar por los matones y los gánsteres. Esto verdaderamente es tan fácilmente parodiable que es de mal gusto parodiar esto. Que no tenemos miedo, no, por eso sois intelectuales. Por eso sois intelectuales. O sea, pronunciando discursos para que la gente vaya a la guerra mientras uno se queda en la retaguardia.
No permitiremos que trituren a los ucranianos. Alístate en el frente de guerra para defenderlos. Ve al frente de guerra de Ucrania y allí evita que masacren a Ucrania. Demuestra esto con el ejemplo. Renuncia a tu trabajo, ve a Ucrania y defiende con tu vida la vida de los ucranianos. Otra razón es porque sabemos que si lo permitimos, los próximos en ser triturados seremos nosotros. Bueno, depende por quién. Nunca sabemos si nos van a triturar nuestros amigos o nuestros enemigos, porque a veces, teniendo amigos como los que tenemos, no necesitamos tener enemigos. Sobra decirlo, no tenemos nada contra los rusos y los estadounidenses, pero le rogamos, si hace falta de rodillas y sollozando, que hagan el favor de librarse cuanto antes del par de perturbados que los gobiernan. Bueno, si no entiendo mal, en Estados Unidos votaron democráticamente y eligieron a un gobernante frente a otro gobernante. Hace unos años, el gobernante que hoy ganó, o que esta vez ganó, perdió. Por lo tanto, que cabe suponer pues que la democracia permite elegir pacíficamente a un gobernante por un sistema de mayorías, que según se gestione o se determine o se organice, pues da lugar a unos resultados u otros. Pero, claro, yo no entro a valorar estas palabras, yo no diré que soy partidario de unos o de otros, porque en realidad no lo soy, no tengo preferencias en ese punto, y además, aunque las tuviera, serían irrelevantes completamente, no van a ninguna parte. Que no queremos seguir dependiendo de los Estados Unidos. Bueno, lo que tú quieras o no quieras es una cosa, yo tampoco quiero depender de los Estados Unidos y sin embargo dependo de gente que todos los días hablan presentes continuos anglosajones, que utiliza términos ingleses y que organiza su vida como si formara parte de los Estados Unidos, aún oponiéndose a ellos. Que de ninguna manera queremos seguir siendo un protectorado estadounidense, no lo seas. ¿Alguien te priva de interpretar el Quijote o eres tú el que te dedicas a interpretar el Quijote después de haber interpretado a Shakespeare? No podemos estar al albur de lo que voten cada año los norteamericanos. Bueno, vas allí, se lo dices a ellos, a mí qué me cuentas. A ver si la próxima vez tenemos suerte y no votan a un indeseable. O sea, esto es raciocinio, esto es calidad de interpretación. No debemos depender de nadie, tampoco la pastora Marcela dependía de nadie. Que si nos unimos de verdad podemos no depender de nadie. Somos fuertes, pero no creemos en el derecho de la fuerza, solo creemos en la fuerza del derecho. Esto se llama quiasmo. Esto es un quiasmo. A veces lloro sin querer, o sea, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Bueno, pues esto es lo mismo, es una eufonía, unas palabras bonitas. Y aunque la Europa actual no nos satisface y queremos una Europa más justa, más equitativa, más libre, más próspera, más abierta al mundo, más solidaria, yo la quiero con música celestial, ya digo que yo me pido música celestial, que a mí me gusta la música y la celestial más todavía. Entonces, para decir este tipo de cosas y algunos más, podría convocarse una manifestación de europeos por Europa. Europeos por Europa, o sea, gijoneses por Gijón, europeos por Europa. Todas las capitales de Europa. Hay pilas, quiero decirlo, necesitamos con urgencia. Necesitamos una manifestación descomunal que le diga alto y claro al mundo que aunque Europa está amenazada, los europeos no nos vamos a rendir. Bien, esto se llama un apóstrofe o un epifonema, es decir, hacer una declaración universal tal, que estamos juntos en esto, que nuestra democracia nos importa muchísimo, una barbaridad, nos importa tanto que la hemos vendido al mercado. Fíjense ustedes lo que nos importa la democracia, que la hemos vendido a los amigos del comercio. Que nos importan nuestras libertades, muchísimo, por eso mandamos a la gente a la guerra, porque nos importan las libertades, de los muertos sobre todo. Que no vamos a dejar al mundo en manos de un par de gánsteres, amén. Y así sucesivamente, y el así sucesivamente se terminó. Yo recuerdo aquella frase de Clarín en la que decía que los vetustenses habían recorrido mucho mundo, y después añadía, en Vetusta el mundo se recorre pronto. Pues aquí lo mismo, así sucesivamente, era como aquellos que estudiaban italiano, ¿no? Eran unos que estudiaban italiano y estaban aprendiendo los números, y decía 1, 2, 3 e altri, y ahí quedaban, y así sucesivamente, pues lo mismo, ¿no? Andare, mangiare, uscire e altri, y otros, y así iban aprendiendo las cosas. Vamos a hacer esto, aquello y lo demás, pues lo mismo. Ojalá lo que hoy en Roma sea solo el principio, ojalá prenda la mecha, la hora de Europa ha llegado. A la mierda mi psicoanalista, nos vemos en la manifestación, avanti popolo. Yo creo que hasta Mussolini va a volver para liderar la marcha sobre Roma, pero a mí no me encontrarán, desde luego. En Babia yo no vivo.
ya no sabe uno dónde vive realmente, porque con estos cambios tan rápidos, a veces la realidad se metamorfosea mucho más de lo que la inteligencia humana puede percibir. Pero lo que sí tengo muy claro es que en Bavia, con estos intelectuales, no me encontrarán.